Bien, ahora sí, retomamos el ciclo de charlas. Ok, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Elizabeth Ticona y vamos a continuar con el ciclo de conferencias promoviendo las biociencias en diversos ámbitos. A continuación voy a presentar a Loana Valentina Cotrino Arjona. Ella es estudiante de 10º semestre de la carrera profesional de bacteriología y laboratorio clínico con énfasis en microbiología industrial en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Bogotá, Colombia. También es divulgadora permanente del Instituto de Genética Bárbara McClinford. Bienvenida, Loana. Muchísimas gracias y buenas tardes a los presentes. Vamos a comenzar con la charla titulada pues todos los hongos son malos, en la cual vamos a hacer una revisión sobre las propiedades biotecnológicas que tienen los hongos macroscópicos. Bueno, ¿cuáles son los hongos macroscópicos en los que nos vamos a centrar en esta charla? Son estos que a veces son denominados como setas y pues se diferencian de los microscópicos pues en cuestión de su tamaño. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos acá en esta diapositiva? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la naturaleza siempre nos ha demostrado que los colores llamativos siempre nos van a advertir algo, sea de que nos puede enfermar o lastimosamente pues pueden ser letales para nosotros. Y es así como pasa en los animales y en los hongos, pero no nos debemos fiar siempre como de esta perspectiva que nos ha enseñado la naturaleza. En el caso de los animales, pues acá tenemos unos 6 animalitos. En primer lugar, tenemos una rana dardo dorada que todos conocemos que primero sus colores nos indican que es eh, llamativa y es nociva y pues aparte es letal. El que le sigue es un molusco que pues a pesar de que no es de color llamativo, tiene colores como más suaves, más tenues, es un caracol cono que también es nocivo. Entonces tenemos que tener en cuenta que en la naturaleza también hay excepciones, como con como con este entendimiento que tenemos y que hemos transcurrido en todo el paso del tiempo. Le sigue un pulpo de anillos azules, que también conocemos que es letal. Le sigue una falsa coral, que pues adquiere estos colores para evitar ser consumida por animales que depredan a la verdadera coral. La que le sigue es una mariposa morfo, que a pesar de sus colores llamativos y de que ingenuamente es una mariposa, eh, es también nociva por las plantas que consume cuando está en su estado larvario. Y por último tenemos una rana punta de flecha, que sus colores azulados y amarillos también nos indican que es nociva. Como nos damos cuenta, en los animales hay excepciones y también es en los hongos. En los hongos también tenemos colores muy llamativos, colores más como terrosos, pero pues vamos a darnos cuenta más adelante que no todo es como lo aparenta. Bueno, entonces, ¿qué son los hongos? Los hongos van a ser organismos eucariotas, entonces tienen núcleo, membrana nuclear, retículo endoplasmático, mitocondrias, entre otros organelos. Estos van a ser de carácter heterótrofo. ¿Qué significa? Que estos organismos no van a poder producir su alimento, sino que necesita de otros, sí, de otros, para poder conseguir su propio alimento. Estos pueden ser aerobios obligados o facultativos. ¿Esto qué significa? Ellos se adaptan a las condiciones en las que están en la naturaleza. Si la naturaleza les ofrece el suficiente oxígeno, ellos viven bien. Y si no, pues también se adaptan a la condición. Bueno, tenemos que tener en cuenta que se han descrito alrededor de 70.000 especies de hongos, pero entre conocimientos se llega a considerar que puede haber 1.5 billones de ellos. ¿Y por qué no se han estudiado todas en su totalidad? Porque a veces son de difícil acceso y la gran mayoría de ellos a veces se identifica a nivel macroscópico. ¿Eso qué quiere decir? Que muchos hongos son similares, pero pues a veces cuando uno hace laboratorios, diciendo así, de campo, uno no tiene ni un microscopio ni herramientas moleculares para hacer la respectiva identificación. Tenemos que tener en cuenta que pues hay muchos hongos que son beneficiosos para el ser humano.
Por ejemplo, en la gastronomía tenemos los champiñones que acompañados de una buena salsita, una pasta y un pollo nos da un almuerzo delicioso, que en este caso son hongos macroscópicos. Y en los hongos microscópicos también en el campo de la gastronomía encontramos el queso azul, el cual es elaborado a partir, bueno, en conjunto con hongos microscópicos. Aunque todo lo bueno también tiene su contraparte mala, también existen hongos que pueden ser letales para el ser humano o pueden causar ciertas patologías, como es el caso de la onicomicosis, principalmente asociada en las uñas de los pies. Independiente de todo lo que pase, tenemos que tener en cuenta que los hongos siempre van a estar en la naturaleza y van a ser esenciales para degradar y reciclar la materia orgánica y mantener el equilibrio en el medio ambiente. Entonces, continuando, pues como siempre se ha dado a conocer, ellos van a tener un ciclo de vida en el que nacen, crecen, se reproducen, acá se reproducen y pues van a fallecer lamentablemente. Y bueno, ¿y cómo llevan a cabo esta reproducción? Esta reproducción la van a llevar a cabo con el objetivo de que se puedan adaptar a nuevos entornos y de que puedan, igualmente el objetivo principal de la reproducción, conservar su especie. ¿Qué reproducciones existen? Existen reproducción asexual y sexual. La reproducción asexual es donde el propio hongo hace mitosis y libera copias de sí mismo a través de esporas. Y tenemos la reproducción sexual en la cual van a interferir unos gametangios, que estos son los órganos sexuales de los hongos, y mediante ellos van a pues combinar sus códigos genéticos, su ADN, para posteriormente producir esporas que después serán liberadas dependiendo de las condiciones que pues el hongo diga ya estoy listo o no estoy listo para poderme reproducir. Incluso existen hongos que tienen ambos tipos de reproducción, que son los holomorfos, y esto depende mucho de las condiciones medioambientales en las que ellos se encuentran. Continuando, pues como todo ser vivo, los hongos también tienen requerimientos básicos. Uno de los principales es la temperatura. La temperatura ayuda muchísimo a diferenciar, a hacer como una parte en toda la diferenciación de los hongos. Entonces tenemos los hongos psicrófilos o criófilos, los cuales crecen en temperaturas aproximadas de 0 grados. Tenemos los mesófilos que crecen en temperaturas entre 25 y 40 grados Celsius y los termófilos que crecen entre 45 y 50 grados Celsius. Incluso pueden llegar a crecer un poquito más. Adicional a eso, agua, luz solar, oxígeno, dióxido de carbono y también el pH. Ellos crecen en condiciones de pH en las que sean adecuadas para su crecimiento, ni muy ácido ni muy básico. Y bueno, ¿y ellos qué interacción tienen con su entorno? Van a tener 3 tipos de interacción principales en las cuales van a interactuar con su entorno. Entonces, en primer lugar encontramos los saprófitos, que son estos de acá. Estos hongos se denominan así saprófitos porque se alimentan de materias orgánicas en estado de descomposición. Madera, plantas e incluso residuos pues de animales, que pues hay excepciones. Tenemos los que generan simbiosis. Los que generan simbiosis son los que generan una interacción biológica entre el hongo y entre, por ejemplo, una planta que esté aledaña. En este caso, son micorrizas, que son estas bolitas que vemos acá, y ellas interactúan de maravilla con las orquídeas. Reconozcamos que las orquídeas tienen requerimientos nutricionales muy estrictos y pues las micorrizas es como, mira, yo te ayudo, tú me ayudas y estaremos bien y creciendo felices y contentas. Y por último tenemos los parásitos. Los parásitos, como su nombre lo indica, a menudo van a causar daños en el huésped y se desarrollan con él. Entonces, a medida que el huésped muere, el hongo va a crecer y posteriormente incluso hay unos hongos que después de que muere su huésped, él se pasa a ser un saprófito y degrada la materia orgánica. Bueno, acá tenemos los honguitos que habíamos visualizado en las primeras diapositivas y aquí les voy a mostrar que uno no debe juzgar un libro por su portada. ¿Por qué? Porque de todos estos hongos que están acá coloridos de diversas formas, solo hay uno que es letal. Y cualquiera, bueno, 2 de hecho, y cualquiera pensaría que es uno colorido.
De hecho, sí hay uno, que es la manita muscaria, que es el típico hongo que todo el mundo conoce cuando le dice hongo, que incluso son los hongos de Mario Bros. Y por otro lado, tenemos una excepción, que es un hongo que es de colores suaves, que es la galerina marginata, la cual es letal frente a, em, si se llega a ingerir, puede llegar a paralizar todos los órganos vitales y matar en instantes al ser vivo que lo haya consumido. De resto, los otros honguitos que son de colores llamativos pueden servir para decoración, para biorremediación, para consumir, para la parte gastronómica e incluso en su mayoría tienen propiedades medicinales. Ya teniendo esto claro, vamos a hablar un poquito así de la biotecnología como para ampliar un poco más nuestros conocimientos y también saber cómo es que interviene cada una de las acciones que generan los hongos en la humanidad. Entonces tenemos que la biotecnología va a ser un conjunto de técnicas en las cuales se van a utilizar o células vivas o cultivos de tejido o moléculas que sean derivadas de algún organismo vivo. ¿Qué aplicaciones tiene? La medicina, la industria, la parte alimentaria y el medio ambiente con fauna y flora. Ahora bien, esta biotecnología se va a dividir en unos tipos y estos tipos decidieron asimilarlos con colores, ya que es más fácil como de recordarlos. Entonces, la biotecnología roja, esta va a estar relacionada con toda la parte de la rama sanitaria, la medicina, entonces que hacer vacunas, que terapias regenerativas e incluso la fabricación de órganos artificiales. En el caso de la biotecnología verde, esta está asociada a toda la parte agrícola. Entonces, control de plagas, nutrición de cultivos, fortalecimiento de los propios cultivos contra microorganismos y eventos climatológicos que sean de carácter extremo. ¿Cuáles son los extremos? Las sequías y las heladas, que es lo que principalmente afecta a estos cultivos. Tenemos la biotecnología blanca, que esta está correlacionada con la industria. Entonces, ¿qué se hace en esta biotecnología? Es mejorar todos los procesos de fabricación para que la industria sea eficiente y sostenible. O sea, se mantenga un equilibrio entre toda la intervención del ser humano con la naturaleza. Tenemos la biotecnología amarilla, que esta está relacionada con toda la parte alimentaria. Por ejemplo, los alimentos transgénicos o incluso las investigaciones que se hacen para reducir los niveles de grasas saturadas en aceites de cocina, por ejemplo. Y así pues disminuir ciertos factores de patologías a nivel de salud. La que le sigue es la biotecnología azul, que esta está correlacionada con la parte marina. Entonces va a explotar todos los recursos marinos, por ejemplo, la acuicultura, los cosméticos, incluso sanitarios, pero siempre teniendo en cuenta que debe haber un equilibrio entre la explotación que se hace con la preservación de estos ecosistemas. Tenemos la biotecnología gris, que esta está correlacionada con la parte de conservación y recuperación de ecosistemas naturales que han sido contaminados por la intervención del hombre. En un ejemplo de esto, a gran escala, sería todos los procesos que se llevan a cabo de biorremediación. La biotecnología dorada también se conoce bajo el nombre de bioinformática, que pues está correlacionada completamente con almacenar, analizar, separar toda la información de carácter biológico respecto pues principalmente a las secuencias de ADN y aminoácidos. Ahora bien, tenemos unas subclasificaciones que estas son como nuevos colorcitos que salieron, en el cual la morada se clasifica toda la parte legal y bioética. Entonces, que todo sea como lo más limpio, lo más legal posible, que si se hacen procesos de, digamos, un estudio de una vacuna, pues que todos sus procesos sean con las normas de bioseguridad, que si se utilizaron pacientes ya cuando están en las fases finales que usan seres humanos para corroborar la eficacia de las vacunas, pues que esto sea con pacientes que pues hayan firmado su consentimiento y no los hayan obligado, diciéndolo así. Tenemos la biotecnología marrón, que esta está correlacionada con la verde, pero esta está enfocada en aprovechar todos los suelos áridos o desérticos para incluir plantas o, bueno, flora que sea resistente a estas condiciones. Adicionalmente, también en esta biotecnología también se asocia toda la recuperación que se hace
de terrenos donde han estado el ganado, que reconozcamos que el ganado ayuda con la erosión del suelo. Así como hay cosas buenas, hay cosas malas. Tenemos la biotecnología negra, que esta es como la más mala de todas, en la cual se van a incluir todos los trabajos de investigación que estén relacionados con microorganismos que puedan afectar al ser humano al ser manipulados. Entonces, los ejemplos más puntuales son el bioterrorismo y las guerras biológicas. Y por último, que esta es el nuevo color agregado, es la biotecnología naranja, que está relacionada con la divulgación y difusión científica. Esto para que todas las comunidades, sean expertas o no expertas, tengan conocimiento de cuáles son las medidas y tecnologías y técnicas y todo lo relacionado con la biotecnología que se están aplicando para poder retrasar el impacto que está generando el ser humano en la naturaleza. Bueno, ahora ya vamos a pasar en forma a hablar de algunos hongos que tomé como los que son de formas más extrañas, de colores como más extraños, para demostrarles que no todos son malos y que nos benefician en muchas medidas al ser humano. Entonces, en primer lugar encontramos el dedo de muerto, que es la Silaria polimorfa. Entonces, ahí están como las especificaciones más básicas: ubicación, hábitat y cuál es su interacción con el entorno. ¿Qué curiosidades tiene este hongo? Que a medida que va cambiando su forma, su color, que esto depende netamente de su estado de maduración, pues se va a ir pareciendo cada vez más cuando, pues lastimosamente, se entierra un cadáver. Entonces, son deditos de colores cafés, grises, azules, verdes. Y bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Aplicaciones están netamente pues relacionadas con la parte de un potencial antimicrobiano. Se han realizado estudios frente a ciertos patógenos del cuerpo humano que son letales, que incluso tienen sus respectivos factores de virulencia, como es el caso de coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Vibrio parahemolyticus, Enterobacter aerogenes, e incluso la Salmonella entérica cerobar tifi, que es la antigua Salmonella tifi. En el proceso de biofertilización vegetal, ¿por qué? Porque en este caso, como es un hongo saprófito, pues él ayuda a degradar toda la materia orgánica, y toda esta materia orgánica degradada puede servir como fertilizante para los cultivos y pues así brindarle más nutrientes a las plantas que a veces no encuentran en sus propios suelos. Y por último tenemos la biorremediación, que la biorremediación está correlacionada con la biotransformación de farmacéuticos que previamente fueron desechados en aguas residuales. Y adicionalmente también se está corroborando su eficacia para la degradación de tintes de textiles, en específico el rojo, que a veces es el más complicado de degradar. Por otro lado tenemos al pan astringente, que es el Panellus strypticus, el cual dentro de sus curiosidades es que presenta micelios bioluminiscentes. ¿Y cómo se produce esta bioluminiscencia? Gracias a que ellos internamente tienen una enzima que se llama la luciferasa, que va a oxidar a la luciferina para la emisión de luz. Y bueno, ¿y esto a qué viene? Porque en el campo de la biorremediación usan esta cualidad que tiene este hongo para convertirlo como en un hongo indicador y también biorremediador de aguas residuales contaminadas por mercurio. Ya en el campo de la medicina está correlacionado con ya la medicina tradicional, con la parte de detención de hemorragias. Bueno, continuemos. Bueno, le sigue la seta de ostra, que es el Pleurotus ostreatus. Esta es una seta que entre sus curiosidades es que sus micelios pueden matar y digerir nematodos. O sea, una seta carnívora entre comillas. ¿Y por qué lo hacen? Porque a partir de esta digestión de los nematodos pueden obtener el nitrógeno que a veces no encuentran en su entorno. ¿Qué aplicaciones tiene? En la medicina está correlacionada con toda la parte de la nutrición, como es las fuentes de selenio, polisacáridos. Además, se ha comprobado que mejora el sistema inmunológico, tiene efecto antioxidante y se está realizando estudios actualmente como la aplicación como una anticancerígena. En la gastronomía
aquí se van a impresionar, este es la misma denominada orellana, que es la que se consume en China, Japón y Corea. En la parte de biorremediación, que es el hongo como más estudiado con afinidad a esa biorremediación, es la degradación de bolsas de plástico oxobiodegradable y adicionalmente la degradación de polietileno verde. E incluso se ha corroborado en estudios para la biorremediación también de aguas residuales. Y también otro plus que tiene es la fabricación de materias primas a partir de su micelio, como que como ladrillos, muebles o cuero que posteriormente después de su descarte se pueden volver a integrar en la naturaleza. Le continúan las setas lactarias, que estos son conformados por los géneros Lactirius y Lactiflus, en donde sus curiosidades tienen una secreción de látex de diferentes colores, que pueden ir desde los tonos rojos hasta los tonos azules, verdes, amarillos, mejor dicho, es como si fuese el arco iris completo. ¿Qué aplicaciones tiene? Algunas especies, no todas, son comestibles y se consumen principalmente hacia el lado de Europa, que las consumen asadas, guisadas, en conservas y porque aporta buena cantidad de nutrientes. Tiene un potencial insecticida. Esto porque dos especies en especial, que es el Lactarius fuliginous y el Lactarius fumosus, estos tienen una sustancia que funciona como un insecticida hormonal efectivo en los cultivos. Adicionalmente, se ha corroborado que mejora como el crecimiento de los cultivos gracias a su carácter de simbiosis. Y por último, se están haciendo estudios para que estos dos géneros funcionen como un potencial para la fabricación de látex y así como también reemplazar las técnicas tradicionales que se tienen. Continuando, tenemos al hongo tinta, que entre sus curiosidades es que antiguamente se utilizaba como tinta de color negro para escribir. ¿Esto por qué? Porque, que esto va relacionado con la gastronomía, este hongo se puede consumir, pero una vez cosechado, una vez cocinado, una vez se come. ¿Por qué? Porque dentro de su crecimiento, primero, el hongo solo dura como vivo 2 o 3 días. Y apenas ya va como en el tercer día, él mismo se empieza a autodigerir, o sea, se destruye. Y da como origen a la tinta negra, que por eso es su nombre y por eso se utilizaba en la antigüedad para escribir. Por otro lado, tenemos la parte de la medicina, tiene amplios, pero amplios campos para ser utilizado, entre ellos pues antioxidante, antiinflamatorio, y como potenciales usos se está analizando que sea anticancerígeno, antidiabético, hematoprotector, y adicionalmente se ha corroborado que tiene la propiedad de inhibir la acetilcolinesterasa, o sea que podría ser un tratamiento tentativo contra la enfermedad, por ejemplo, del Alzheimer. Ya con la biorremediación está correlacionado como un posible bioindicador y biorremediador, de contaminaciones también por mercurio, que recordemos que el mercurio es uno de los contaminantes más caóticos que se tiene en la humanidad. Tenemos el hongo pata de caballo, que es el Fomes fomeranthus, que dentro de sus curiosidades es que Luana, es un potencial. Dime. Luana, se ha quedado la diapositiva en la Z ostra y Ay, perdón, Z. discúlpeme un segundo. Es que a veces mi internet va, yo voy en un lado y mi internet va en el otro. Si no puedes volver a repetir la anterior porque A ver. Bueno, pues estábamos en el hongo pata de caballo, que era el que se estaba comentando. Este está correlacionado con la parte de ser un sustituto para el plástico. Se está analizando en Europa para que se sustituya todas las bolsas de plástico o envases de plástico por la producción de plástico a partir del hongo de pata de caballo. ¿Qué aplicaciones tiene? Este está netamente correlacionado con soporte inmunológico, antioxidante. También se ha evidenciado que puede ayudar a regular los niveles de glucosa y también un potencial tratamiento contra enfermedades óseas, como la espondilosis. Y ya en la producción de amadou, ¿qué es el amadou? El amadou es una sustancia inflamable y esponjosa, con la cual funcionaría como una materia prima.
que habitualmente se usa para elaboración de prendas de vestir como gorros o guantes o incluso calzado, e incluso se utiliza a veces como para almacenar los cebos de las pescas para que no se deterioren, e incluso en casos extremos tienden a ubicar este hongo para posteriormente quemarlo y crear una antorcha para poder ver en las noches. Ya por último, de los hongos que les vengo a presentar, tenemos el oreja de palo, que es el Pycnoporus sanguineus, el cual, dentro de sus curiosidades, es que se considera como un indicador ecológico. ¿Por qué? Porque su presencia da a indicar que el entorno, el medio, sí, como el ecosistema en el que está creciendo, ha tenido previas intervenciones del ser humano. Y bueno, ¿qué aplicaciones tiene? En el campo de la medicina, un potencial antimicrobiano, antiinflamatorio, anticancerígeno. También está correlacionado con la parte de biorremediación frente a sus enzimas que son capaces de degradar la ligninocelulosa, que recordemos que está incluida en algunas plantas, y pues su aplicabilidad sería como para poder también ayudar como a que se genere a que se continúe como una cadena trófica en los ecosistemas. Ya por último tenemos la producción de pigmentos, que esto está relacionado con pigmentos rojos y anaranjados, que puedan ser implementados para posteriormente ser colorantes alimenticios o colorantes en la industria farmacéutica e incluso en la textil, y disminuir los tintes químicos. Por último tenemos el poliporo escamoso, que es el Polyporus squamosus, el cual tienen diferentes nombres, aparte de políporo. Uno es el silla de montar de Dryade, que Dryade viene de la mitología griega, y la seta espalda de faisán, porque como podemos ver en la parte superior del hongo, estas escamitas que le crecen se parecen como un faisán. Bueno, ¿qué aplicaciones tiene? Tiene aplicaciones también amplias. Por ejemplo, la gastronomía es muy apetecido en la gastronomía porque presenta como un olor a sandía madura y aparte sabe a nuez. Entonces es como un plato, como diciendo así, muy fino, pero pues este hongo crece en los árboles. Bueno, en la parte medicinal está enfocado más en la parte nutricional, antioxidante y antimicrobiana, en la biorremediación con aguas residuales, y por último también se está mirando para la elaboración de materias primas, como es el caso del papel. Un papel que se caracteriza por ser grueso, rígido, y pues a partir de este se pueden hacer de pronto carátulas de libros, o incluso se puede hacer la elaboración común y corriente de papel, esto para disminuir el impacto ambiental que se tiene talando árboles para poder producir el papel. Y bueno, ya como finalización, para finalizar, tenemos que tener en cuenta que, como ya lo mencioné, no debemos juzgar un libro por su portada. Todos los hongos pueden parecernos de formas extrañas, de colores muy llamativos que nos dicen alejémonos, pero pues con una buena cantidad de información uno puede ser capaz de percibir qué aplicaciones tiene el ser humano y también con qué objetivo hice esta presentación, porque es muy útil mirar otras alternativas aparte de bacterias o de virus para poder preservar el medio ambiente, y que más que los hongos, que ellos crecen en todo el entorno, la verdad.